Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live. ¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados maestros y maestras que nos siguen de toda la República. Pues un gusto saludarlos de nueva cuenta en este espacio Causa Magisterial. Como habrán visto en últimas fechas, pues hemos estado abordando temas de carácter netamente educativo, porque, bueno, de acuerdo al acontecer político en el país, pues hay una transición en la administración pública federal y esto evidentemente va a obligar a hacer una reflexión sobre lo avanzado y lo que se requiere atender con mayor prioridad en la agenda educativa nacional. Y es por eso que nos hemos abocado a estar invitando a prestigiados colegas especialistas en la materia para que desde su perspectiva nos vayan aportando ideas de dónde se tendría que poner el foco en las preocupaciones educativas a nivel nacional. Y bueno, el día de hoy hemos invitado a una compañera, amiga de nosotros, de Causa Magisterial, la licenciada Magda Ortiz, con quien vamos a platicar un tema que es de vital importancia, pero que se ha visto poco y se ha discutido poco, por lo menos en los últimos 5 o 10 años aproximadamente, que tiene que ver con la educación en la primera infancia, todo lo que tiene que ver con la educación inicial y lo determinante que es la educación inicial en los retornos de inversión educativa, sobre todo ya en una edad avanzada, en la educación superior, por ejemplo. Y pues bueno, estimada Magda, bienvenida a tu programa Causa Magisterial. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para precisamente reflexionar sobre la importancia del aprendizaje temprano del derecho a la educación que tenemos las personas desde antes de entrar al preescolar. Magda, para las personas que no tienen el gusto de conocerte, bueno, yo puedo decir que fuiste representante de la UNICEF aquí en el estado de Chiapas y bueno, has tenido un activismo muy marcado, sobre todo en el entorno de de la niñez, de los niños, de las niñas y particularmente de los adolescentes. Que nos platiques un poco brevemente de esta trayectoria y dónde te encuentras actualmente. Sí, muchas gracias. Bueno, de formación soy licenciada en Derecho. También estudié algo de Administración Pública, de Derecho Parlamentario, de Proyectos y de Cooperación Internacional para el Desarrollo y una maestría en Desarrollo Social. Esa ha sido como mi orientación académica. Y en mi experiencia, como bien decías, pues fui enlace de UNICEF en el estado de Chiapas hace unos añitos y me he estado desempeñando en el rubro de la protección, la promoción, el impulso de los derechos de las infancias. Actualmente, bueno, también estuve en la administración pública, lo cual también es muy interesante porque te da la otra cara de la moneda, ¿no? Para conocer tanto como de sociedad civil como de administración pública, el tejimaneje y las potencialidades y las oportunidades de actuar y de hacer las cosas para los demás. Estuve en el Sistema Nacional DIF, estuve en la Secretaría de Desarrollo Social, estuve en un congreso estatal también como asesora legislativa. Entonces, actualmente, como me preguntabas, soy la coordinadora estatal en el estado de Chiapas del colectivo Pacto por la Primera Infancia. Es una red de organizaciones, alrededor de 500 organizaciones a nivel nacional, alrededor de 50 en el estado de Chiapas, que tenemos la misión de promover los derechos de la primera infancia para que sean una prioridad en la agenda pública nacional. Más tarde les voy a compartir más sobre qué es el Pacto por la Primera Infancia, quiénes lo integramos, qué es lo que estamos haciendo, cómo hacemos equipo con los diferentes sectores, pero bueno, a grandes rasgos, eso te puedo contar. Ahora, Magda, antes de entrar directamente al tema,
Eh, en esta experiencia que nos has planteado, en esta eh, experiencia internacional también que has tenido con UNICEF, has trabajado aquí en el estado de Chiapas, eh, ¿cómo estás percibiendo tú las condiciones de las niñas, niños y adolescentes? Si bien hay un marco legal un poco más robusto ya en nuestro país, ya no se diga a nivel internacional, ¿qué estás haciendo, qué estás viendo tú de cómo están actualmente las condiciones de la niñez en Chiapas y en México? Sí, me parece muy bien que nos vayamos a abordar cuál es la situación de la primera infancia, tanto a nivel nacional como ahora que estamos en el estado de Chiapas. Pero ahora que lo mencionas, es muy importante fijar como que el piso, ¿no? El piso en el que vamos a llevar esta conversación, y es la necesidad de abordar qué es la primera infancia, ¿no? Para después entender por qué es tan importante y saber su situación. Entonces, la primera infancia es este periodo de vida de todos nosotros que transcurre durante nuestros primeros 6 años de vida. O sea, de los 0 a los 6, los 6 primeros años, de los 0 a los 5, que son los 6 primeros años, esa es nuestra primera infancia. El Comité de los Derechos del Niño, que es una autoridad del sistema de las Naciones Unidas para todos los países que, como México, firmamos la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un tratado internacional que puso relevancia en los derechos de las infancias y las adolescencias, dijo muy claramente, la primera infancia puede variar de acuerdo a cada país. Lo importante es que se comprenda que es el periodo de vida que va desde los 0 hasta antes de entrar a la educación primaria. Como en nuestro país la educación primaria empieza a los 6 años, pues entonces de los 0 a los 5 años es la etapa de la primera infancia en México. ¿Qué tiene de importante hablar de la primera infancia? ¿Por qué habemos un colectivo, conformamos una red que nos dedicamos justo a los derechos de la primera infancia? ¿Por qué no nada más hablar de los derechos de la infancia en general? Creo que esa es una pregunta de arranque muy válida y muy necesaria. Y aquí es en donde me gustaría compartirles em, algunas imágenes para apoyar la comprensión de por qué es tan importante la primera infancia, qué es la primera infancia y por qué es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, decíamos que la primera infancia es el periodo que transcurre pues entre la gestación y los primeros 6 años de vida, ¿ok? ¿Por qué es importante este periodo, Lalo? Porque en este periodo se desarrolla el 90% de nuestro cerebro. Eso significa que no nacemos ya listos, ¿no? Es como si de todas maneras el embarazo no se acabara cuando nacemos, sino que en los primeros años siguientes a nuestro nacimiento, el cerebro se va a seguir formando. Y de eso va a depender nuestras capacidades humanas. Esto implica todo, nuestras capacidades físicas, nuestras capacidades intelectuales, incluso las emocionales para el resto de nuestra vida, ¿no? Estamos hablando de que en México, en el último censo, en el 2020, eran 12.226.000 niños y niñas en nuestro país en su primera infancia. Fíjate, o sea, más de 12 millones de personas en su primera infancia en nuestro país. En Chiapas estamos hablando, de acuerdo al último censo, eran 821.000 niños y niñas en el estado de Chiapas en su primera infancia. Entonces decíamos que esta primera infancia es la etapa más importante. Esto está basado en evidencia científica, no es una cosa de Magda o de la asociación civil donde trabaja, sino que es evidencia científica que ha aportado que si se atiende con calidad y a tiempo todo lo que se necesita durante la primera infancia, se van a favorecer las condiciones que van a reducir las mayores problemáticas que hoy nos preocupan como sociedad. Hoy nos preocupa la comisión de delitos, nos preocupa la tendencia a adicciones, nos preocupan la propensión a enfermedades, nos preocupan todavía los embarazos adolescentes. Y todo esto, Lalo, está comprobado que se puede reducir si atendemos con calidad y profesionalismo lo que se necesita durante los primeros años de nuestras vidas. Y a la vez es un círculo virtuoso. Si atendemos con calidad lo que necesitamos en nuestros primeros años, está demostrado, fíjense qué interesante, que vamos a tener mejor salud, no solo en nuestra primera infancia, sino en el resto de nuestra vida.
Eso es súper importante, tiene que ver con el retorno de inversión que decías. Sale mucho más económico invertir en nuestra primera infancia con vacunas, con un embarazo saludable, con un nacimiento en lugar de una cesárea, con lactancia materna en lugar de comprar fórmulas, con detecciones, con tamizajes, que son las pruebas de cómo vienen los bebés a tiempo, en lugar de lidiar con una discapacidad el resto de nuestra vida. Entonces, a lo largo de nuestra vida, las inversiones en la primera infancia van a potencializar su impacto. Está demostrado incluso que vamos a tener, y eso es súper importante para hoy todas las personas que nos escuchan, que están en el campo educativo, si atendemos con calidad los primeros años de vida, está demostrado que va a haber un mejor y mayor aprovechamiento escolar en todas las etapas de la vida. Esto es clave, esto es una gran eh, eh, evidencia que nos ha aportado las ciencias, que es indispensable para la política educativa. Si no empezamos con educación inicial de calidad y suficiente para todos los niños y niñas de este país, el rendimiento y el aprovechamiento escolar nunca van a alcanzar su potencial. Por más becas y por más medidas compensatorias que tomemos posteriormente, la clave está en los primeros años de vida. Incluso también para la capacidad productiva. Está demostrado que lo que se haga en la primera infancia con una buena, y ahorita vamos a ver qué es lo que necesita la primera infancia, si todo esto se da, incluso vamos a tener mejores trabajos y mayores ingresos. Esto es sacarse la lotería, o sea, ¿a quién no le interesa sembrar las semillas para que después seamos capaces por nosotros mismos de generar mayores ingresos? Vamos a tener un mayor coeficiente intelectual y una mayor capacidad de aprendizaje si lo que vivimos en nuestros primeros años nos da las bases para lograr. De ahí la importancia de los primeros años y de la primera infancia. Mencionábamos los problemas que nos afectan hoy en día, ¿no? Sabemos que México es un país con propensión a la diabetes, a la obesidad, a la hipertensión, y todo eso tiene un factor de origen en una malnutrición en la primera infancia. Y todo eso, ¿a qué va a llevar? A un mayor gasto en el sector salud. No va a haber dinero que alcance porque las intervenciones que debimos haber hecho en los primeros años no las hicimos o no las hicimos bien. Si no hacemos, mencionaba yo, el derecho al aprendizaje, no estamos hablando de que se escolarice a los niños y niñas, estamos hablando de que favorezcamos las oportunidades de aprendizaje desde el nacimiento o incluso durante el embarazo, para que después en las etapas también las personas por sí mismas tengan mayor capacidad, sus cerebros tengan esa arquitectura que se debió haber forjado en los primeros años para tener mayor aprovechamiento escolar. ¿Y de qué nos va a servir? De que la deserción escolar también va a bajar la baja productividad y van a ser menos las personas con bajos ingresos. Esto nos va a llevar a un estado en un país con menos desigualdad y menos pobreza. Eso nos importa y es lo que queremos todos. En cuanto a la protección que necesita la primera infancia, o sea, no solo necesita adecuada nutrición, no solo necesita adecuada estimulación y aprendizaje, también necesita la protección contra el maltrato. Sabemos que muchos de los maltratos se dan en nuestras propias casas. Por eso es importante que sepamos concientizar a la sociedad, a la población, de no maltratar a la primera infancia. Tienen derecho a vivir una vida libre de violencia desde pequeñitos, desde el embarazo, desde el nacimiento. Porque si no se desarrolla un estrés tóxico, ¿qué va a ser este estrés tóxico? ¿Por qué se le llama así? Porque es un estrés que deja secuelas para siempre. Si un niño no es alimentado bien, no tiene oportunidades de aprendizaje, sufre violencia desde su propia casa, falta de paciencia, falta de convivencia armónica con sus papás, con sus hermanos, después con sus compañeritos del salón, su cerebro se va a afectar de manera permanente porque el estrés se volvió tóxico y eso va a afectar sus funciones cerebrales el resto de la vida. Fíjate qué importante. Entonces, por todo esto que les estoy explicando y enseñando en estas imágenes gráficas de apoyo, es que nos constituimos, me preguntabas qué haces, bueno, por todas estas razones que ya vimos, nos constituimos en un colectivo, y aquí dejo de presentar, que nos llamamos Pacto por la Primera Infancia, Lalo, para que la población nos conozca más, para que el sector educativo nos conozca más. Es un colectivo que se formó hace unos años teniendo como base, ¿no tienes tu micrófono? Sí, perdón que te interrumpa, pero me gustaría hacer una pausa acá
antes de que entremos de lleno a lo que hace el colectivo, las acciones. Sé que por ahí tuvieron ya algunos acercamientos con la presidenta de la República, los candidatos, bueno, los ahora actuales gobernadores electos, etcétera, ¿no? Pero me parece importante, dentro de esta explicación que haces de la importancia de la primera infancia, hablar de algunas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto, se me vino a la mente ahorita, qué tanto los padres de familia están sensibilizados ante esta situación? Y que me comentes si hay una mayor sensibilización de acuerdo al estrato económico o hay una cuestión de que la problemática ya es generalizada. Mira, sí, me parece muy necesario abordar esto que tiene que ver con la situación de la primera infancia. Y uno de los indicadores, justamente, y que también abordamos en el colectivo, ahora lo vamos a explicar, es este acompañamiento que tengan papás y mamás para una crianza positiva. No nacemos sabiendo eso. Necesitamos ir aprendiendo cómo ser papá y mamá y ser cuidador de las siguientes generaciones. Eso es algo que se necesita aprender además de vivir. Y para eso necesitamos contar con el apoyo de nuestra tribu, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestro gobierno. Y para eso faltan programas de acompañamiento a papás y mamás para favorecer las habilidades parentales, la crianza positiva, respetuosa y cariñosa y libre de violencia. Tenemos un dato, ¿no? Tenemos dentro de las mediciones que se tienen a nivel nacional, más de la mitad de los niños y niñas menores de 6 años son disciplinados con violencia en todo el país. Ese es un dato muy lamentable y es importante hablar de datos para saber que sí, efectivamente están siendo eh, 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 disciplinados, por decirlo así, porque la disciplina no tiene que ser violencia, con métodos de violencia. Eso es una estimación que se está dando en nuestro país. Alrededor de más de la mitad de niños y niñas sufren de violencia disfrazada de disciplina. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener programas de acompañamiento a papás y mamás. Un ejemplo que ya sabemos que se está haciendo, lo que hace eh, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE. Ellos precisamente trabajan con papás y mamás en esta modalidad no escolarizada de tratar de apoyarles con métodos y prácticas de crianza positivas, ¿no? Esto es justamente una de las cosas que ya se hacen, pero que como vamos a ver no está llegando a todas las personas del país. Está situado, como ustedes saben, en localidades, en comunidades en donde la oferta educativa no había estado muy establecida, pero aquí lo importante, y es necesario hablar de esto y actualizarnos en esto, la reforma del 2019 a nuestra Constitución, al artículo 3º, trajo algo muy bueno dentro de muchas cosas que muchas personas pueden estar o no de acuerdo. Algo muy bueno fue reconocer el derecho de la primera infancia a la educación y le mandata a la Secretaría de Educación Pública que esta educación inicial, que va de los 0 a los 2 años, sea parte del nivel básico. ¿Y qué implica esto? Pues que entonces tenga que ser la Secretaría de Educación Pública, la rectora y la responsable de garantizar de manera universal, gratuita y obligatoria desde educación inicial. Todo esto tiene su explicación, Lalo, porque ya veíamos la importancia de los primeros años para el resto de la vida, ¿no? Entonces, por eso es que en nuestro sistema le faltaba justamente que se garantizara de manera gratuita, universal y obligatoria como parte del nivel básico la educación inicial. Y la educación inicial, Lalo, como muchos de ustedes saben, incluye este acompañamiento a papás y mamás, lo que se llama visitas a los hogares, estas escuelas para padres y madres. Esto está incluido en la educación inicial. Por eso es muy importante atar este círculo que mencionas de, a ver, ¿por qué es importante la primera infancia? Ya lo vimos. ¿Cómo estamos en cuanto a este acompañamiento a papás y mamás? Bueno, se había hecho tradicionalmente en una cobertura muy baja por la Secretaría de Educación Pública y principalmente por el CONAFE, pero ahora, desde el 2019, el reto que tenemos como México en todos los estados, en todos los municipios, es aumentar y garantizar la cobertura y la calidad de educación inicial.
que va a incluir este trabajo con papás y mamás para que ya no utilicen la violencia como métodos de crianza. Ahora, Magda, hasta aquí vamos bien, o sea, el hecho de que ya estamos sensibles hasta a esta importancia de la crianza positiva, de la educación inicial. Ya vimos que el artículo 19 efectivamente hace el artículo tercero hace este ajuste y ya lo pone como una obligatoriedad a la educación inicial. Pero justo yo sé que ahí hay una problemática que quizá tú nos puedas aclarar un poco más. Eh, estas estancias infantiles o estos centros de atención para la estimulación temprana lo tienen normalmente las instituciones de salud, el ISSSTE, lo tiene por ahí el IMSS y la Secretaría de Educación. Yo tenía conocimiento de que tenía un programa de educación inicial, pero justamente se topó con este problema de que la infraestructura descansaba en el sector salud y eso fue lo que complicó un poco esta operatividad. Vaya, ahorita que nos aclares eso, actualmente, ¿cómo se hace garante este acceso a la educación inicial? Sí, efectivamente, se vino la reforma constitucional en donde se estipuló la obligatoriedad y el derecho, se reconoció. O sea, lo importante creo que aquí la reflexión de partida es, hay que reconocer el derecho al aprendizaje desde antes del preescolar. Ese debe ser nuestro centro. Es un derecho de la persona desde que nace tener condiciones para el aprendizaje, lo que se llamaba aprendizaje temprano. En la práctica se conocían estos lugares como guarderías, centros de estimulación temprana, CAIS, CENDIS, ¿no? Centro para el Desarrollo Infantil. Tuvieron muchos nombres. Previo a la reforma constitucional se había emitido una ley para regular todos estos servicios de cuidado y desarrollo infantil y ahí ya se venía aclarando que todas esas modalidades, ya sea brindadas por el IMSS, por el ISSSTE, por el DIF, por la Secretaría de Educación, se iban a denominar centros de atención infantil, CAI, ¿no? Porque ya en el entendido de que el niño no es un objeto para guardar, entonces no se deben de llamar guarderías, porque se debe de favorecer su aprendizaje, no nada más entender que se están cuidando, sino también se deben de favorecer su aprendizaje. Entonces es educación y cuidado. Y eso implica una adecuada nutrición mientras están ahí. Entonces, todo eso se debe de garantizar en estos centros de atención infantil. No importa que los de salud, no importa que los del sector privado, porque es quien también tiene una cobertura importante en este nivel, o que lo de CONAFE en su modalidad no escolarizada, o lo que sí tiene escolarizada. Lo importante es comprender que se tienen que garantizar todos los derechos de la primera infancia desde que nacemos. Un aspecto es la educación y en cuanto a cobertura, veámoslo, Lalo. O sea, tenemos, por ejemplo, cifras. Tradicionalmente se había estado haciendo cargo efectivamente a través de guarderías, del IMSS, de ISSSTE, subrogadas con el sector privado y algunos centros de atención infantil que daban servicio o que dan servicio a las mamás trabajadoras de los DIFs. Entonces el DIF pone uno que es para, para los hijos de sus madres, incluso de algunos padres trabajadores. Pero no se veía, y no se sigue viendo, que el derecho es de los niños y de las niñas, no de sus mamás y papás. Cuando nosotros vamos a la primaria, y aquí díganme si fue diferente, no nos pedían que nuestra mamá trabajara para podernos inscribir, ¿verdad? En la universidad menos, en la secundaria tampoco. Se reconoce que es un derecho de nosotros seguir aprendiendo. Bueno, pues ahora el reto es, ya sabemos que la educación inicial es parte del nivel básico, ya sabemos que el Estado lo tiene que garantizar, ya sabemos que no nada más es un derecho de las mamás y papás tener estos centros de cuidado y educación para sus hijos e hijas mientras están trabajando. Sí que lo es. Pero ahora ya debemos entender que es un derecho de los niños y las niñas tener estas oportunidades de aprendizaje, tanto en modalidad escolarizada, que pueden seguir brindando estas instancias, Lalo, qué bueno que lo sigan haciendo, pero ahora el reto es desde luego para la Secretaría de Educación Pública en todo el país y para las autoridades educativas estatales y municipales, cómo lograr avanzar
a paso contundente en la cobertura de educación inicial. ¿Qué cobertura tenemos, Lalo? Y esto es muy importante. Estamos hablando, por ejemplo, en el estado de Chiapas, alrededor, de acuerdo a CONAPO, 380,000 niños de 0 a 2 años en el estado de Chiapas. Vámonos con ese dato, aunque el censo hablaba más de censo 2020, 335,000 más o menos. Entonces, esa es la población objetivo. Quiere decir que en el estado de Chiapas debiera haber opciones de educación inicial a través de todas sus modalidades, escolarizada, no escolarizada, tanto en el sector privado, 140. Entonces, ya sumados, tenemos de los 335,000 o 380,000, de acuerdo a las estimaciones de INEGI o de CONAPO, 27,984 de educación inicial en ese subnivel en el ciclo 22-23, 27,984 Sector público. A ver, Sí. sí, porque esto incluye inicial indígena, inicial no escolarizada, lactante y maternal, sector público 27,984, que representa el 7,3% de cobertura de educación inicial por parte de todo el sector público para los niños y niñas en su primera infancia. El resto inferiríamos que está en el sector privado. Mira, en el privado, de acuerdo a las cifras de estadística educativa, Chiapas, ciclo escolar 22-23, tenemos general 2044, indígena 4,800, público, estamos hablando de 5,435 y privado 1,409. No es la mayoría, son 1,409 de centros de atención infantil que pueden llamarse guarderías, pueden llamarse estancias infantiles, pueden llamarse centros de estimulación temprana, centros de atención infantil, maternales, lactantes, o sea, todas esas denominaciones se pueden tener. Y a nivel nacional, ¿tienes un escenario de cómo está las condiciones de cobertura? Es similar. Es similar, tampoco hemos avanzado. También estamos hablando de una cobertura. Mira, al inicio del sexenio arrancábamos con alrededor del 10% y ahora estamos más abajo. No hubo un aumento en este sexenio, al contrario, la cobertura de educación en primera infancia, una prioridad nacional. ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo nos organizamos? Y también al final les voy a compartir nuestras redes y nuestras páginas para que ahí también puedan conocer más sobre lo que hacemos y quiénes somos. Es que es una iniciativa ciudadana. Esto es muy importante, ¿no? Que sepamos que somos una iniciativa ciudadana de abogacía e impacto colectivo. Es decir, hacemos incidencia, promovemos, además de lo que cada quien hace desde su trinchera, promovemos que la primera infancia sea una prioridad nacional. Convocamos al país a hacer del desarrollo integral de la primera infancia una prioridad nacional mediante el impulso colectivo, y esto es importante, es trabajar en equipo para lograr políticas públicas co-creadas también con niños, niñas y adolescentes, con sus familias, con el gobierno, la sociedad civil, organismos internacionales, academia y el sector privado. Nuestra visión, y ojalá la pudiéramos que sea una visión compartida con ustedes que nos escuchan, es hacer de México un país en el que todas las niñas y los niños menores de 6 años alcancen un desarrollo pleno e integral mediante el disfrute efectivo de todos sus derechos. Y aquí hacemos énfasis, es todos sus derechos. Nosotros como adultos, si nos preguntaran, escoge un derecho y con ese solo te quedas, no nos conformaríamos, ¿no? Entonces, igualmente para los niños y las niñas tienen derecho a todos sus derechos. Y eso es justo lo que hacemos, promover. Entonces, ¿cómo le hacemos? Ya en la práctica, ¿no? Para que se entienda más lo que hacemos. Aportamos a gobierno federal, estatal y municipales propuestas de política pública para mejorar sus programas, planes y presupuestos. Esto es importante. No es que seamos una organización, un colectivo de crítica. Aportamos, somos propositivos, ¿no? Hacemos investigación,
Eso es muy importante y también lo ponemos a disposición en nuestra página para que todos los maestros, maestras, agentes educativos, integrantes del sector salud, del sector de seguridad, estudiantes, colegios de abogados, de pediatras, eh, estancias infantiles en todo el país, centros de atención, conozcan esta información, porque generamos investigación. Por ejemplo, en materia de vacunación, en materia de presupuesto, en materia de participación infantil, en materia de lactancia. Entonces son datos temas muy importantes que también aportamos investigación. Entonces también hacemos eso, y acercamos el resultado de esa investigación a los gobiernos para que aprovechen esta evidencia y la aterricen mejorando sus programas, sus planes, sus presupuestos. También, al ser un colectivo, hacemos acciones para fortalecer al colectivo. Forjamos opciones de capacitación, de actualización y de impacto colectivo. Es más fácil y tiene mayor éxito que al pedir algo 500 organizaciones, pues el gobierno y otros sectores nos escuchen y nos atiendan, a que solo sea una organización solita, ¿no? Entonces también favorecemos el impacto colectivo al, eh, al acuerpar a estas organizaciones, pero nuestro eje rector son avanzar en el cumplimiento de los derechos de la primera infancia. Para no perdernos en el camino, para no decir, bueno, Magda, pero es que son todos los derechos, ¿cómo podemos aterrizarlos? ¿Qué podemos utilizar como de estructura o de eje o de columna vertebral para guiar este trabajo? Pues construimos 12 metas que tienen que ver con todos los derechos de la primera infancia y que me gustaría proyectárselas para que también ustedes las puedan ver, que sepan que están desde luego eh, publicadas en nuestra página, y que son metas a nivel nacional, no son metas a nivel estado o municipio, sino metas a nivel nacional para avanzar y no perdernos en este esfuerzo de atender los derechos de la primera infancia. Y aquí ustedes van a ver 3 muy importantes para el sector educativo, pero es importante tener la panorámica completa. Estas 12 metas del Pacto por la Primera Infancia, estamos haciendo un llamado ciudadano, como ya decíamos, a todos los sectores a trabajar en conjunto por disminuir la pobreza infantil. Para que sepan, la pobreza infantil es más grave, es más alta, es de mayor propensión, a diferencia de la que se vive en la edad adulta. Por eso es importante tener programas y políticas públicas dirigidos específicamente a combatir la pobreza infantil. Como saben, en el estado de Chiapas somos el estado con la mayor pobreza infantil del país. Eso sigue siendo muy grave. El porcentaje, para que lo sepamos, por eso es la importancia de hablar de datos, de investigación, es de 79.3%, Lalo. Esto quiere decir 8 de cada 10 niños y niñas en su primera infancia en el estado de Chiapas los tenemos viviendo en pobreza, y alrededor del 40% viven en pobreza extrema. Esto es muy, muy grave. Por eso, una de las metas del Pacto por la Primera Infancia es combatir la pobreza infantil. La otra es reducir la desnutrición crónica, la anemia y la prevalencia del sobrepeso y la obesidad. Y aquí también el sector educativo juega un papel fundamental por toda la alimentación que se da dentro y alrededor de los centros educativos. Tenemos que combatir la desnutrición, la anemia y la prevalencia de sobrepeso y obesidad, porque sigue siendo un problema para que los niños y niñas tengan su derecho a la salud. Otra meta importante es incrementar la lactancia materna. Esta es la intervención de las más efectivas para garantizar la salud, el desarrollo y hasta el aprendizaje en niños y niñas, la lactancia materna. Por eso es muy importante que como sector educativo también comprendamos la importancia de favorecer la lactancia materna y de hacer acciones, campañas, tomar medidas, destinar presupuestos para aumentar la lactancia en la primera infancia. La cuarta tiene que ver con la vacunación. Necesitamos aumentar la vacunación en niños y niñas porque tenemos una tasa, ahorita vamos a ver, que no es suficiente en cobertura vacunal. La quinta tiene que ver con la prevención de la discapacidad. Veíamos al inicio de la plática, es mucho más inteligente detectar la discapacidad, invertir en detectar la discapacidad
que después estar paliando todas las afectaciones que tiene la vida de las personas que sufren una discapacidad. Y aquí es en donde vienen sobre todo las de desarrollo infantil y educación, incrementar el índice de desarrollo infantil temprano, porque esto es algo que se mide, ¿no? Es importante hablar de eso, y aumentar la cobertura de evaluación de desarrollo. Eso también lo hace el sector salud y es muy importante. Otra meta es lograr, y aquí fíjense, aquí tiene todo que ver con lo que hemos estado hablando en esta plática el día de hoy. Una de las metas del Pacto por la Primera Infancia, la meta 7, tiene que ver con lograr que al menos el 20% de niñas y niños menores de 3 años reciban educación inicial en cualquiera de sus modalidades. Estamos partiendo de una línea basal de un 7%. Bueno, pues la invitación es al menos a lograr en este sexenio el 20% de cobertura. La Constitución establece que esto debe de ser para todos los niños y las niñas, pero que sí puede haber un avance paulatino. Bueno, pues fijémonos como meta que al menos el 20% antes de que acabe este sexenio van a tener su educación inicial con calidad en cualquiera de las modalidades. Y otra que tiene que ver con la educación preescolar, asegurar que el 85% de niñas y niños a partir de los 3 años reciban educación preescolar de calidad. Sabemos que la cobertura puede variar en los estados, en los municipios, ¿no? Que ronda entre los 70 y los 80 y pico por ciento. Entonces, por eso es que al menos el 85% de niños y niñas tengan garantizado su educación preescolar de calidad. Sumémonos a esta meta. Y a otra meta, la 9, que también tiene todo que ver con lo que estamos diciendo. Alcanzar al menos el 30% de las familias que tienen niñas y niños menores de 6 años para apoyarles con programas de habilidades parentales para una crianza sensible y cariñosa. Esto es bien importante y para esto se necesita presupuesto. Necesitamos que la Secretaría de Educación destine programas tanto para la educación inicial como para el acompañamiento a papás y mamás para que ellos tengan refuerzo en sus habilidades parentales. Estas 3 metas del pacto, la 7, la 8 y la 9, tienen todo que ver con el sector educativo, por lo que les invitamos a que se adhieran a este pacto y trabajen a favor de lograr estas metas. Otra meta que tiene que ver y que ustedes también lo viven desde los centros escolares es la cobertura de un derecho que se llama derecho a la identidad y uno de los instrumentos es el acta de nacimiento. El estado de Chiapas no solo tiene el primer lugar en pobreza infantil, también tiene el primer lugar en el rezago del registro oportuno de nacimiento. Los niños y las niñas tienen derecho a sus actas de nacimiento gratuitas. Bueno, eso también lo tiene cualquier persona, pero es importante explicarlo. Es un derecho constitucionalmente reconocido que todas las personas tenemos, por el simple hecho de ser personas, de tener gratuitamente nuestro registro de nacimiento y nuestra primera acta, nuestra primera copia certificada de nuestro registro de nacimiento. Todo el año, en toda la edad. Pero es un derecho de los niños ser registrado en cuanto nacen, para que tengan su nombre, su parentesco, su nacionalidad. Y el sector educativo puede ser un puente muy eficaz en transmitir la importancia de tener un acta de nacimiento, no hasta la primaria, sino desde que el niño y niña nacen. De manera gratuita tenemos que exigirlo, tenemos que hacerlo valer ante los gobiernos, ¿no? Y en este caso es una atribución del gobierno estatal, destinar presupuesto suficiente para que el registro civil asegure el registro gratuito durante todo el año a todas las personas que nacen. La 11ª meta, avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia. Reducir métodos violentos de disciplina, combatir la violencia sexual y los casos de desapariciones de niños y niñas. Tenemos que hablar de esto y tenemos que incluirlo en nuestros planes de gobierno, en nuestros informes de gobierno, en nuestros presupuestos y en nuestros programas de gobierno. Y la última, que es algo muy importante y que también el sector educativo es un pilar fundamental de esto, es incrementar la participación de papás y mamás en actividades de juego con sus hijos e hijas menores de 5 años, así como incrementar, y esto es una competencia muy importante de los municipios, la disponibilidad, acceso y calidad de espacios públicos para el juego de la primera infancia. Estas son las metas del Pacto por la Primera Infancia, Lalo. A esto estamos llamando a población, a sector público, privado y social. Y mencionabas hace un momento que habíamos invitado a los candidatos y candidatas. Bueno, como habrán visto en medios de comunicación,
hicimos un llamado a los candidatos y candidatas para que se comprometieran por estas 12 metas, Lalo, para que también fuera parte de sus propuestas legislativas, de sus propuestas de gobierno, tanto a nivel municipal como estatal. Y les pedimos que además incluyeran en el Plan Estatal de Desarrollo, tratándose de gobierno estatal, o en el Plan Nacional de Desarrollo, tratándose de gobierno nacional, lo necesario para cumplir con las metas del pacto, que establezcan, y eso es muy importante, y ya está previsto en el marco legal, un sistema de monitoreo, un sistema de información. Ustedes saben lo importante del sistema de estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, pues esto se tiene que reforzar para incluir todos los indicadores que tienen que ver con el bienestar de la primera infancia. Y otra condición muy importante, los recursos. Se tienen que garantizar en el presupuesto nacional, en el presupuesto estatal y municipales, recursos para hacer realidad estas metas del Pacto por la Primera Infancia que tienen que ver con los derechos de la primera infancia. Y otra condición muy importante y que todos le podamos dar seguimiento cada año, es que en los informes de gobierno, tanto en el federal como en el estatal y los municipales, se informe qué se está haciendo por los niños y niñas en su primera infancia y para cumplir las metas del pacto. Este pacto lo firmaron las 3 personas candidatas a la presidencia de la República, como habrán visto en medios de comunicación. Las 3 personas candidatas a la presidencia de la República firmaron el pacto por la primera infancia. En los estados, como en el caso de Yucatán, porque no en todos hubo elecciones para gobernador, en el caso del estado de Chiapas, las 3 personas contendientes a la gobernatura firmaron el 22 de mayo en Tuxtla Gutiérrez el pacto por la primera infancia. Y varios aspirantes al Senado, a la Cámara de Diputados, al Congreso, a los congresos estatales, a las presidencias municipales. Más de 600 personas en todo el país estuvieron firmando y comprometiéndose por la primera infancia. ¿Y qué quiere decir? Bueno, que además de ya las obligaciones legales que ya tienen, no es que el pacto se las haya inventado, la realidad es que ya hay un marco de protección para los niños y las niñas desde que nacen. Bueno, pues es como más hacer visible, más tangible ese compromiso. Tenemos una próxima presidenta de la República, firmante del Pacto por la Primera Infancia, que se comprometió por trabajar, por aumentar, como ya lo vimos en las metas, aumentar la educación inicial, aumentar la educación preescolar y su calidad, y aumentar los programas para papás y mamás para favorecer sus habilidades de crianza, y aumentar los espacios de juego y aprendizaje en niños y niñas. Al menos estas 4 metas tienen todo que ver con el sector educativo, están incluidas en el Pacto por la Primera Infancia que firmó la próxima presidenta de México, el próximo gobernador del estado de Chiapas, pero también de otros estados como Guanajuato, como Yucatán, como Ciudad de México, como Estado de México, ya Sinaloa y Sonora y Nuevo León y Campeche y Coahuila son estados firmantes del Pacto por la Primera Infancia. Esto no es nuevo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer equipo, Lalo. Desde el colectivo vamos a hacer equipo, desde nuestras 500 organizaciones y desde la coordinación del pacto a la que yo pertenezco, que tenemos esta interlocución con los gobiernos y con los sectores público y privado para trabajar en estas 12 metas del Pacto por la Primera Infancia, que como decimos, tienen todo que ver con los derechos humanos de las personas desde su nacimiento y son indispensables para el resto de la vida. Perfecto. Pues la verdad es que ha sido muy claro, me parece que tienen una ruta muy concreta de lo que se tiene que hacer y de lo que no se tiene que hacer también. Y bueno, el hecho de haber logrado eh, concretar esta firma de este pacto por parte de la presidenta, que pues se ha autodenominado la presidenta de la educación, pues avisora escenarios muy positivos para la educación inicial. Creo que es un buen arranque de esta administración, tomando en cuenta pues todos los retos que ya nos explicaste con estas cifras que nos dan una radiografía de la problemática que existe. Y pues, Magda, únicamente antes de concluir esta charla, pues preguntarte cuál sería el llamado que le harías, en este caso, a las y los maestros, ¿no? Cómo involucrarlos también en esta nueva cultura de la educación en la primera infancia. Ay, sí, muy importante. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir estas reflexiones
con el sector educativo, creo que es importante cuestionarnos qué tan actualizados estamos en esta importancia de la primera infancia, en esta reforma constitucional a favor de la educación inicial y preescolar, y en estos instrumentos que no los he mencionado, pero tienen todo que ver con la política educativa para la primera infancia. Uno fue la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Después se lanzó la Política Nacional de Educación Inicial, derivada de esta Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia, ¿no? Esta Política Nacional de Educación Inicial también debemos de conocerla a la perfección y aplicarla. Sobre todo la Secretaría de Educación Pública, el reto es un plan, y esto lo tienen que hacerse en todos los estados, y se están conformando comités interinstitucionales liderados por la Secretaría de Educación en los estados, con participación de estas instancias de IMSS, de ISSSTE, de CONAFE, de DIF, de estancias infantiles, del sector privado, para ver cómo vamos a hacerle para avanzar en esta gran brecha que tenemos de coberturar solo el 7% de la población en educación inicial. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuánto dinero necesitamos? ¿Y qué vamos a hacer cada sexenio para abatir esta brecha del 93% de población sin educación inicial? Y la Política Nacional de Educación Inicial es nuestro eje rector. Ahí se establece cuál es el objetivo, ¿no? De potenciar el desarrollo integral de niños y niñas de 0 a 3 años en un ambiente rico en experiencias. Los propósitos, que son 3, que tienen que ver con expandir la cobertura, mejorar la calidad y promover las habilidades familiares. Esos son los 3 propósitos de la Política Nacional de Educación Inicial, y es importantísimo que los conozcamos y que los impulsemos en nuestro trabajo diario, en nuestras mesas de trabajo, en nuestras planeaciones, en nuestros presupuestos, para lograr todas estas estrategias que requieren voluntad, requieren conocimiento, requieren presupuesto, requieren articulación. Como les decía, están los comités interinstitucionales para avanzar en la expansión de la educación inicial. Involucrémonos, veamos cómo está en nuestro estado este comité, qué está haciendo, cómo podamos aportar, quiénes están participando, qué han logrado, qué se va a lograr en los siguientes meses. Participemos también como sector educativo en las comisiones de primera infancia que se están haciendo en los CIPINAS nacional, estatal y municipales. Se está invitando a que participen la Secretaría de Educación y el CONAFE y los DIFs y también IMSS, ISSSTE, para que aporten, para que participen en estos grupos, en estas comisiones de primera infancia que son las encargadas de darle seguimiento a la implementación de la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia. Entonces, son instancias muy importantes, Lalo. Involucrémonos, investiguemos cómo están en nuestros estados, en nuestros municipios, para ver cómo vamos a implementar la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia y la Política Nacional de Educación Inicial. Desde luego que previamente ya había un Consejo Nacional de Prestación de Servicios para la atención, cuidado, desarrollo infantil, y bien a nivel estatal. Involucrémonos en un desarrollo infantil. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es el registro? ¿Cómo está funcionando aquí en el estado? ¿Y qué podamos hacer para mejorarlo? Perfecto, pues agradecerte mucho toda esta explicación. Les vamos a poner ahí a los
que estén interesados en consultar todos estos materiales, la Perfecto. página del Pacto por la Primera Infancia para que puedan, pues conocer, informarse. Me parece que esa es la primera tarea que tenemos, estar eh, conocedores de qué implica todo esto, lo que nos has estado comentando, sobre todo por el bien, pues, de las generaciones futuras, de las generaciones que están en proceso. Y pues, Magda, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu espacio y esperamos tenerte de nueva cuenta en esta transmisión de Causa Magisterial. Muchas gracias por la invitativamente. Podemos dejar a disposición la página del colectivo, donde no solo hay un correo de contacto, sino que también tenemos la opción de que se suscriban. Ustedes pueden ver en nuestra página esta opción al final que dice suscríbete a nuestro boletín. Basta que den su nombre y correo y les va a llegar información una vez al mes que les va a servir para su labor educativa tremendamente, Lalo. Les invito a todos las personas que nos escuchan y que puedan transmitir a lo vez, tanto a sus familiares como a los demás compañeros, este importante boletín. Mira, te doy, por ejemplo, para que lo vean, en el mes de junio compartimos herramientas para papás, mamás y cuidadores, libros, materiales, cursos, talleres, mira, taller de espacio lúdico, límites y consecuencias, talleres para papás y mamás, la oportunidad de inscribirse, la oportunidad de usarlo. Eh, Incluimos una recomendación que Disciplina Nacional tiene un repositorio de Positiva con información gratuita y disponible en línea. Todo este material lo recopilamos mensualmente y lo compartimos ciudadanos del Pacto por la Primera Infancia, a los que les invitamos a que se inscriban, que puedan allegarse de esta información para su importante Perfecto, labor Magda, pues ahí educativa y de está, crianza. estimados maestros, maestras que quieran consultar esto. Va a estar disponible aquí en nuestra liga de Facebook y de YouTube. Y bueno, pues agradecerles, invitarles a que compartan esta transmisión para que se amplíe el espectro de este contenido muy importante. Y bueno, pues esperamos verlos la próxima semana. Vamos a tener un programa muy interesante con un antropólogo que se ha dedicado a explorar estos modelos de educación alternativa en algunas comunidades indígenas. Vamos a darles un avance más adelante. De momento, pues agradecerles el favor de su participación y bueno, pues esperamos verlos el próximo jueves. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.